Mi nombre es Roberto Castillo, tengo 42 años, y durante los últimos 18 años he sido maestro de historia en la Escuela Secundaria Federal Benito Juárez en la Ciudad de México. Mi salario mensual es exactamente lo que aparece en mis declaraciones de impuestos, 23,000 pesos netos. Vivo en un departamento de 2 habitaciones en la Colonia del Valle, manejo un Tsuru 2015, y mis gastos mensuales raramente exceden los 15,000 pesos. Para cualquier observador externo, soy exactamente lo que parezco, un educador de clase media que vive dentro de sus posibilidades. Lo que nadie sabe, ni siquiera mi ex esposa Victoria después de 12 años de matrimonio, es que cada mes recibo transferencias automáticas de un fondo fiduciario establecido por mi abuelo paterno, un empresario textil que murió cuando yo tenía 8 años. El fondo genera aproximadamente 120,000 pesos mensuales, dinero que durante años usé silenciosamente para mantener el estilo de vida extravagante que Victoria consideraba su derecho natural. Todo comenzó a complicarse hace 6 meses, cuando Victoria decidió que nuestra separación le daba derecho a aumentar su pensión alimenticia de 8,000 a 25,000 pesos mensuales. Roberto me había dicho durante nuestra última conversación telefónica antes de la audiencia legal, ambos sabemos que ganas más de lo que declaras. Los maestros no pueden mantener el tipo de vida que teníamos juntos. Estaba sentado en mi pequeña cocina, preparando café instantáneo mientras ella hablaba desde su nuevo departamento en Polanco, un lugar que costaba 40,000 pesos mensuales de renta y que yo había estado pagando discretamente durante los 8 meses desde nuestra separación. Victoria, mis ingresos están completamente documentados. Trabajo para el gobierno federal. No me mientas, Roberto. Durante 12 años vivimos en una casa de 3 millones de pesos, vacacionamos en Europa cada año, yo tenía una tarjeta de crédito sin límite. Los maestros no viven así. Tenía razón, por supuesto. Los maestros no viven así. Pero los beneficiarios de fondos fiduciarios millonarios sí. La diferencia era que nunca le había contado sobre la herencia de mi abuelo. Había mantenido el secreto por razones que ahora, en retrospectiva, parecían ingenuas. Cuando Victoria y yo nos conocimos hace 14 años en una conferencia de educadores donde ella trabajaba como coordinadora de eventos, me había atraído su ambición, su energía, su manera de hablar sobre construir una vida exitosa juntos. Pero también había notado cómo cambiaba su comportamiento alrededor de personas con dinero. En esa conferencia, había observado cómo se transformaba cuando hablaba con directores de escuelas privadas caras versus maestros de escuelas públicas. Su sonrisa se volvía más brillante, su postura más atenta, su interés más genuino cuando detectaba recursos económicos. Así que decidí no mencionar el fondo fiduciario. Quería que me amara por quien era, no por lo que podía proporcionarle. En su lugar, inventé historias sobre inversiones afortunadas y herencias menores cuando necesitaba explicar nuestro estilo de vida elevado. Durante 12 años, el engaño funcionó perfectamente. Victoria desarrolló gustos caros, ropa de diseñador, restaurantes exclusivos, vacaciones internacionales, y yo los financiaba silenciosamente mientras mantenía mi trabajo como maestro y mi imagen de educador modesto. Ella nunca preguntó demasiado sobre los detalles financieros, satisfecha con disfrutar los beneficios sin entender la fuente. El problema surgió cuando decidimos divorciarnos. Victoria había comenzado una relación con Mauricio Villarreal, un empresario inmobiliario que conoció en el gimnasio exclusivo al que yo pagaba su membresía. Durante meses, había estado llegando tarde a casa, hablando constantemente sobre su amigo del gimnasio y sus proyectos empresariales exitosos. Roberto me había dicho una noche mientras cenábamos en nuestro comedor elegante, creo que necesitamos hablar sobre nuestro futuro. Estaba cortando su salmón importado, que costaba 800 pesos el kilo, con la precisión de alguien acostumbrada a lo mejor de todo. ¿Qué tipo de futuro? Honestamente, siento que hemos crecido en direcciones diferentes. Tú estás satisfecho con tu vida como maestro, y yo quiero más. Más. Siempre había sido sobre más con Victoria. Más lujo, más estatus, más reconocimiento social. ¿Qué tipo de más? Mauricio me ha ofrecido una oportunidad de unirme a su empresa. Manejar las relaciones públicas para sus desarrollos de lujo. Es una oportunidad increíble, pero significaría que yo, ¿qué necesitaría salir de este matrimonio para perseguir esa oportunidad? Asintió.
claramente aliviada de que yo hubiera hecho la conexión sin que ella tuviera que decirlo explícitamente. Procedimos con el divorcio amigablemente. Victoria asumió que continuaría manteniendo su estilo de vida a través de una pensión alimenticia generosa, y yo había comenzado a sentirme cansado de financiar la vida de alguien que claramente me veía como un obstáculo hacia algo mejor. Pero mantuve los pagos durante 8 meses después de nuestra separación. Su renta de Polanco, sus tarjetas de crédito, su auto BMW. Lo hice por hábito, por culpa, y tal vez por una parte de mí que aún esperaba que se diera cuenta de lo que había perdido. Esa esperanza murió cuando llegó la citación legal. La audiencia de modificación de pensión alimenticia estaba programada para un martes por la mañana en el Tribunal Familiar de la Ciudad de México. Llegué vestido en mi traje más formal, un Zara de 3 años que había comprado para ceremonias escolares, llevando una carpeta con mis declaraciones de impuestos, estados de cuenta bancarios de mi cuenta de nómina, y toda la documentación que probaba mis ingresos de 23,000 pesos mensuales. Victoria llegó 15 minutos tarde, vestida en un traje Chanel que reconocí como nuevo y acompañada por un abogado cuya tarifa de consulta probablemente excedía mi salario mensual. Su cabello estaba perfectamente peinado, sus uñas recién hechas, y llevaba el reloj Cartier que le había regalado para nuestro 10º aniversario. «Buenos días, Vuestra Señoría», saludó su abogado, licenciado Mendoza, un hombre en sus 50s con una reputación de agresividad en casos de divorcio de alta sociedad. El juez, Magistrado López, un hombre mayor con anteojos que había visto probablemente cientos de casos similares, revisó los documentos preliminares. «Estamos aquí para la modificación de pensión alimenticia en el caso Villarreal contra Castillo». «Castillo contra Villarreal», corrigió mi abogado, licenciada García, una defensora pública competente pero claramente menos costosa que la representación de Victoria. «Por supuesto. Licenciado Mendoza, presente su caso». Mendoza se puso de pie, ajustando su corbata de seda. «Vuestra Señoría, mi clienta ha estado recibiendo una pensión alimenticia inadecuada de 8,000 pesos mensuales de su ex-esposo. Esta cantidad es insultante considerando el estilo de vida que mantuvieron durante 12 años de matrimonio». Mientras hablaba, Victoria asentía solemnemente, su expresión perfectamente calculada para mostrar dignidad herida. Durante su matrimonio, la señora Villarreal vivía en una casa valorada en 3 millones de pesos, vacacionaba internacionalmente, tenía acceso a tarjetas de crédito sin límite. El señor Castillo alega que sus ingresos como maestro de escuela secundaria limitan su capacidad de proporcionar manutención adecuada, pero la evidencia sugiere lo contrario. El abogado activó una presentación en PowerPoint que había preparado obviamente con considerable expense. «Vuestra Señoría, estos son registros fotográficos del estilo de vida que mantuvieron durante el matrimonio». Las imágenes aparecieron en la pantalla: nuestra casa en Las Lomas, el BMW de Victoria, fotos de nuestras vacaciones en París, Roma, Barcelona. Victoria sonriendo junto a la Torre Eiffel, brindando con champaña en un restaurante de 5 estrellas en la costa amalfitana. ¿Sugiere usted que un maestro de escuela pública financió este estilo de vida con un salario de 23,000 pesos mensuales? El juez se inclinó hacia adelante, examinando las fotografías. «Señor Castillo, ¿cómo explica usted estas discrepancias?». Me puse de pie, sintiendo la mirada de Victoria fija en mí. Por primera vez en meses, parecía genuinamente nerviosa. «Vuestra Señoría, todos mis ingresos están completamente documentados. Trabajo para la Secretaría de Educación Pública. Mi salario está determinado por tabuladores federales públicos. Pero estas fotografías fueron financiadas a través de ahorros acumulados durante años, préstamos ocasionales y administración cuidadosa del presupuesto familiar». No estaba mintiendo técnicamente, solo omitiendo la fuente real de esos ahorros. Mendoza sonrió triunfalmente. «Vuestra Señoría, esto es exactamente lo que esperábamos. El señor Castillo está claramente ocultando ingresos adicionales». Victoria se puso de pie cuando su abogado le indicó: «Vuestra Señoría, puedo testificar que durante nuestro matrimonio, Roberto siempre fue vago sobre nuestras finanzas. Cuando le preguntaba cómo podíamos permitirnos cierto estilo de vida, siempre decía que se preocupara por disfrutarlo, no por los detalles». «Y ahora», agregó Mendoza,
Convenientemente alega pobreza para evitar sus responsabilidades hacia la mujer que apoyó su carrera durante 12 años. El juez tomó notas mientras Victoria continuaba su testimonio. Obviamente está ganando más de lo que admite. Ningún maestro vive tan modestamente por elección después de haber mantenido el tipo de vida que teníamos. Esas palabras resonaron en la sala. Había llegado el momento de la verdad. Señor Castillo, el juez me miró expectante. Me puse de pie lentamente, sintiendo el peso del momento. Vuestra Señoría, acepto proporcionar divulgación financiera completa. Victoria y su abogado intercambiaron miradas de satisfacción. Sin embargo, continué. Antes de proceder, me gustaría aclarar algo importante. Abrí mi portafolio y saqué un documento que había preparado esa mañana. Victoria tiene razón sobre una cosa. Si he estado ocultando algo durante nuestro matrimonio. El silencio en la sala era palpable. Victoria se enderezó en su silla, sus ojos brillando con anticipación de vin de Caschen. Pero no son ingresos adicionales lo que he estado ocultando. Entregué el documento al juez. Era una declaración oficial del fondo fiduciario establecido por mi abuelo, incluyendo sus términos, condiciones y historia de distribuciones. Este es un fondo fiduciario que heredé cuando tenía 8 años. Durante los últimos 18 años, ha generado aproximadamente 120,000 pesos mensuales en ingresos pasivos. Victoria palideció visiblemente. Durante nuestro matrimonio, utilicé estos fondos para mantener el estilo de vida que Victoria consideraba apropiado. La casa, los viajes, las tarjetas de crédito sin límite, todo fue financiado a través de este fondo. El juez examinó los documentos cuidadosamente. ¿Por qué mantuvo esto en secreto durante su matrimonio? Porque quería estar seguro de que mi esposa me amaba por quien era, no por lo que podía proporcionarle financieramente. Victoria se puso de pie bruscamente. Eso es mentira. Nunca me dijiste nada sobre ningún fondo fiduciario. Tienes razón, Victoria. Nunca te lo dije. Y la razón por la que no te lo dije se está volviendo aparente ahora mismo. Me giré hacia el juez. Vuestra Señoría, el fondo fiduciario incluye una cláusula interesante. Los beneficiarios tienen derecho a suspender distribuciones si sienten que están siendo utilizados por individuos que no comparten sus valores. Saqué otro documento de mi portafolio. Esta mañana, presenté una solicitud formal para suspender todas las distribuciones del fondo que han estado financiando indirectamente el estilo de vida de mi ex esposa. El color abandonó completamente el rostro de Victoria. Eso significa, continué, que efectivamente inmediatamente, todos los pagos que he estado haciendo, la renta de su departamento en Polanco, sus tarjetas de crédito, el pago de su BMW, se suspenderán. Mendoza se puso de pie rápidamente. Vuestra Señoría, esto es chantaje financiero. No, licenciado Mendoza. Esto es transparencia financiera completa, que es exactamente lo que su clienta solicitó. El juez revisó todos los documentos nuevamente. Señor Castillo, para clarificar, sus ingresos como maestro son realmente 23,000 pesos mensuales. Sí, Vuestra Señoría. Y el fondo fiduciario genera ingresos adicionales. Sí, pero como beneficiario, tengo control discrecional sobre cómo se utilizan esos fondos. ¿Y ha decidido suspender el uso de esos fondos para mantener a su ex esposa? Correcto. Victoria se levantó, su voz temblando de furia y pánico. No puedes hacer esto, Roberto. Tengo contratos, compromisos financieros. Compromisos que asumiste basándote en ingresos que nunca fueron tuyos. El juez golpeó su martillo. Orden en la sala. Se dirigió a ambas partes. Basándome en la evidencia presentada, los ingresos documentados del señor Castillo son 23,000 pesos mensuales. El fondo fiduciario, aunque bajo su control, es un activo separado que él tiene derecho legal a administrar discrecionalmente. Victoria se desplomó en su silla. La pensión alimenticia permanecerá en 8,000 pesos mensuales, basada en los ingresos comprobables del demandado. Después de la audiencia, Victoria me siguió hasta el estacionamiento del tribunal. Roberto, por favor, podemos hablar de esto como adultos civilizados. Victoria, durante 12 años tuviste acceso a más lujo y comodidad de lo que la mayoría de las personas experimentan en toda su vida.
Y lo tuviste sin saber siquiera de dónde venía. Pero yo no sabía. Exacto. No sabías porque nunca preguntaste. Nunca te interesó entender cómo era posible nuestro estilo de vida, solo disfrutarlo. Me detuve junto a Mizuru y me giré hacia ella. Cuando decidiste que yo no era suficiente, que necesitabas más, tomaste esa decisión basándote en quien pensabas que era. Un maestro simple sin ambición. Y ahora descubres que el hombre que dejaste por falta de recursos, tenía más riqueza de la que Mauricio probablemente acumulará en toda su vida. Victoria comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de realización, de oportunidad perdida, de calculación fallida. Roberto, cometí un error. Podemos intentarlo de nuevo. Victoria, el error no fue divorciarte de mí. El error fue nunca conocerme realmente en primer lugar. Subí a mi auto y bajé la ventana. Tu departamento en Polanco tiene el alquiler pagado hasta fin de mes. Después de eso, tendrás que encontrar algo dentro del presupuesto de tu nueva carrera en bienes raíces. 6 meses después, había establecido una fundación educativa con una parte de los ingresos del fondo fiduciario. La Fundación Castillo proporciona becas a maestros de escuelas públicas para estudios de posgrado y financia programas de arte y música en escuelas de bajos recursos. Victoria encontró trabajo como agente de bienes raíces junior. Resulta que su relación con Mauricio terminó cuando él descubrió que ella no tenía los recursos financieros que había asumido. Ahora vive en un departamento de clase media en la Roma Norte y maneja un Aveo usado. Cuando nos encontramos ocasionalmente en eventos escolares, nuestro divorcio fue amigable legalmente. Hay una diferencia notable en cómo me mira. Ya no es la mirada de alguien que considera que me conoce completamente. Es la mirada de alguien que se da cuenta de que nunca me conoció en absoluto. El mes pasado, mientras coordinaba un evento de recaudación de fondos para la fundación en un hotel de 5 estrellas, la vi entre los asistentes. Había venido con un cliente potencial, vestida profesionalmente pero modestamente, trabajando por primera vez en su vida por cada peso que ganaba. Después del evento, se acercó a mí. Roberto, quería felicitarte por la fundación. Es un trabajo hermoso. Gracias, Victoria. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Alguna vez realmente me amaste? ¿O todo fue solo un experimento para ver si yo podía amarte sin el dinero? La pregunta me tomó por sorpresa por su honestidad. Te amé, Victoria. Te amé genuinamente. Pero amé a la persona que pensé que eras, no a la persona que el dinero te permitió convertirte. Asintió lentamente. Supongo que ambos aprendimos algo sobre nosotros mismos. Mientras la veía alejarse esa noche, reflexioné sobre la ironía de toda la situación. Victoria había estado correcta. Yo había estado ocultando mi verdadera situación financiera. Pero había estado equivocada sobre todo lo demás. A veces, los secretos que guardamos no son para protegernos a nosotros mismos, sino para proteger a otros de quienes podrían convertirse si conocieran la verdad. Y a veces, la mayor riqueza no es lo que tienes, sino saber exactamente quién eres cuando nadie más está observando. Mi nombre es Carmen Delgado, tengo 32 años, y durante los últimos 12 años he construido mi reputación como una de las fotógrafas de bodas más solicitadas de la ciudad. Lo que mi familia no sabe es que mi pequeño negocio de fotografía genera más ingresos al año que el salario de 3 abogados corporativos juntos. Pero siempre he preferido mantener un perfil bajo, especialmente cuando se trata de mi hermana mayor, Verónica. Todo comenzó hace 6 meses cuando anuncié mi compromiso con Diego durante la cena familiar dominical. Mi madre lloró de alegría, mi padre abrazó a Diego como si fuera su propio hijo, y Verónica sonrió con esa sonrisa que conozco desde la infancia, la que significa que está calculando algo. Felicidades, hermanita, dijo mientras cortaba su filete con precisión quirúrgica. Supongo que tendrán una boda pequeña y sencilla, ¿verdad? Considerando mi situación económica. Así se refería siempre a mi carrera. Durante años, cada conversación familiar incluía algún comentario despectivo sobre mi elección de ser artista, en lugar de seguir una carrera seria como ella. Abogada corporativa senior en uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad, ganadora de varios premios profesionales, dueña de un penthouse en la zona más exclusiva.
En su mente, ella era el éxito, y yo era la hermana menor que todavía jugaba con cámaras. Queremos algo hermoso pero íntimo, respondí tranquilamente, tomando la mano de Diego. Ya reservé Hacienda San Miguel para octubre. El tenedor de Verónica se detuvo a medio camino hacia su boca. ¿Hacienda San Miguel? El venue más exclusivo de toda la región. El mismo, confirmé, disfrutando secretamente su expresión de sorpresa. Pero, ¿cómo pudiste pagar la reserva? Ese lugar cuesta una fortuna. Lo que Verónica no sabía era que Hacienda San Miguel no solo era mi venue soñado, sino también una de mis inversiones más inteligentes. Hace 3 años, cuando el lugar estaba al borde de la bancarrota después de que una serie de eventos cancelados los dejara en crisis financiera, me acerqué a Roberto Mendoza, el propietario de toda la vida. Roberto era un hombre de 68 años que había heredado la hacienda de su abuelo. La había convertido en un venue de bodas de lujo, pero una mala racha económica y algunos problemas de gestión lo tenían desesperado. Necesitaba un inversionista silencioso que le permitiera mantener el control operacional mientras aportaba el capital necesario para las renovaciones urgentes. Ahí fue donde entré yo. Durante años, había estado reinvirtiendo las ganancias de mi negocio fotográfico en bienes raíces y oportunidades de inversión. Tenía el capital, Roberto tenía la visión, y juntos transformamos Hacienda San Miguel en el destino de bodas más codiciado de 3 estados. Nuestro acuerdo era simple. Yo aportaría el 60% del capital de renovación a cambio del 40% de participación en el negocio, pero mi nombre nunca aparecería en ningún documento público. Roberto seguiría siendo la cara del negocio, y yo sería la consultora externa que ocasionalmente aparecía para revisar las finanzas. Para todos los efectos, yo era solo otra fotógrafa que había logrado reservar el lugar más exclusivo de la región. Tuve suerte, le dije a Verónica esa noche. Roberto y yo desarrollamos una buena relación profesional a lo largo de los años. Cuando expresé interés en el lugar para mi boda, me hizo un precio especial. Técnicamente, no estaba mintiendo. Si tenía una relación profesional con Roberto, y si me había hecho un precio especial, 0 pesos, porque literalmente era dueña parcial del lugar. Las siguientes semanas pasaron volando mientras Diego y yo nos sumergíamos en los preparativos. Cada detalle era perfecto. El menú degustación con el chef estrella Michelin que Roberto había contratado. Las flores importadas que llegarían directamente desde Colombia. El sistema de sonido de última generación que habíamos instalado como parte de las renovaciones. Todo estaba saliendo exactamente como lo habíamos soñado. Fue entonces cuando recibí la llamada. Carmen, la voz de Roberto sonaba tensa. Necesitamos hablar. Urgentemente. Llegué a la hacienda esa misma tarde. Roberto me estaba esperando en su oficina, con una expresión que no había visto desde los días más difíciles de la crisis financiera. ¿Qué pasó?, pregunté, sentándome en la silla frente a su escritorio. Tu hermana estuvo aquí esta mañana. Mi estómago se tensó. ¿Verónica? ¿Para qué? Roberto suspiró pesadamente. Llegó con documentos legales. Aparentemente, está comprometida y quiere reservar el lugar para su boda. El mismo fin de semana que tú. Eso es imposible. Yo reservé primero, y además. Carmen, ella no vino como cliente regular. Vino como abogada. Traía documentos que supuestamente prueban que tu reserva no es válida. Sentí una mezcla de incredulidad y furia subiendo por mi pecho. ¿Qué tipo de documentos? Dice que tienes un historial de pagos atrasados con varios proveedores, que tu negocio está en quiebra técnica, y que no tienes la capacidad financiera para cumplir con los términos del contrato. Además, presentó una carta de intención para pagar el doble de lo que tú pagaste por la reserva. Roberto puso los documentos sobre el escritorio. Los revisé rápidamente, sintiendo como mi profesionalidad luchaba contra el impulso de explotar. Los documentos eran impresionantes, elaborados con la precisión legal que caracterizaba a Verónica. También eran completamente falsos. Roberto, dije con calma, ¿recuerdas el acuerdo que tenemos? El que especifica que yo tengo derecho de veto sobre cualquier decisión operacional importante. Sus ojos se iluminaron ligeramente. Por supuesto. Cancelar la reserva de un socio para acomodar a otro cliente, sin importar quién sea, definitivamente califica como una decisión operacional importante.
Roberto sonrió por primera vez desde que llegué. Así es. Entonces mi respuesta es no. La reserva permanece como está. Pero Carmen, tu hermana fue muy insistente. Dijo que si no accedía a sus términos, haría que su bufete investigara todas nuestras prácticas comerciales. Mencionó auditorías, problemas con permisos. Ahí estaba. La Verónica que conocía desde siempre. Cuando no podía obtener lo que quería con encanto, recurría a la intimidación legal. Roberto, déjame manejar esto. Confía en mí. Esa noche llegué a casa de mis padres justo cuando comenzaba la cena familiar. Verónica ya estaba allí, radiante, contándoles a todos sobre su maravillosa noticia. Imagínense, exclamaba mientras servía el vino. Me voy a casar en Hacienda San Miguel, el mismo lugar donde Carmen iba a tener su boda. Mi madre parecía confundida. Pero, ¿no había dicho Carmen que ya tenía reservado ese lugar? Verónica me lanzó una mirada que podría haber congelado el infierno. Bueno, resulta que había algunos problemas técnicos con la reserva de Carmen. Afortunadamente, como abogada, pude resolverlos y asegurar la fecha para mi boda. ¿Problemas técnicos?, preguntó Diego, su voz tensa. Nada serio, respondió Verónica con falsa dulzura. Solo algunas cuestiones financieras menores. El propietario prefiere trabajar con clientes que puedan garantizar el pago completo por adelantado. Me quedé callada, observando cómo Verónica construía su narrativa. Era maestra en esto, tomar un grano de verdad y expandirlo hasta crear una realidad completamente diferente. Estoy segura de que Carmen entiende, continuó. Después de todo, yo soy abogada corporativa senior. Tengo los recursos para hacer justicia a un venue de esa calibre. Carmen puede encontrar algo más apropiado para su presupuesto. La palabra apropiado flotó en el aire como una bofetada. Mis padres intercambiaron miradas incómodas. Diego apretó mi mano bajo la mesa. Tienes razón, Verónica, dije finalmente, mi voz perfectamente controlada. Definitivamente deberías tener el venue que mejor se adapte a tu situación. Su sonrisa triunfante me hizo recordar por qué había trabajado tan duro para mantener mi éxito financiero en secreto. Verónica siempre había necesitado ser la mejor, la más exitosa, la que tenía todo bajo control. Mi éxito silencioso amenazaba esa narrativa. Me alegra que seas razonable al respecto, dijo, claramente aliviada de que no hubiera habido una confrontación mayor. Por supuesto. Después de todo, como dijiste, el propietario prefiere trabajar con clientes que pueden garantizar el pago completo. Durante los siguientes días, dejé que Verónica disfrutara su victoria. Publiqué en redes sociales sobre encontrar el venue perfecto alternativo para nuestra boda. Respondí con gracia a los comentarios de familiares que expresaban su pena por mi situación complicada. Incluso envié flores de felicitación a Verónica con una nota que decía, para la hermana que siempre consigue lo que se merece. Mientras tanto, Roberto y yo trabajamos en los detalles finales de nuestro plan. Una semana antes de la fecha original de mi boda, que ahora era la fecha de la boda de Verónica, recibí una llamada que había estado esperando. Carmen, la voz de Verónica sonaba pánica. Tengo un problema enorme. ¿Qué tipo de problema? El propietario de Hacienda San Miguel acaba de cancelar mi boda. Dice que hay conflictos contractuales no resueltos, y que no puede proceder con el evento. Fingí sorpresa. ¿Qué? ¿Pero por qué haría eso? No lo sé. Estoy tratando de entender qué pasó. Mañana voy a ir personalmente a resolver este malentendido. ¿Quieres que te acompañe? Conozco un poco al señor Mendoza. ¿En serio? Eso sería perfecto. Necesito toda la ayuda posible. Al día siguiente, conduje a Verónica hasta Hacienda San Miguel. Durante todo el trayecto, me contó sobre sus planes elaborados, los invitados importantes que vendían, el prestigio que significaba para su carrera tener la boda en el lugar más exclusivo de la región. Roberto nos recibió en la entrada principal, vestido con su mejor traje y acompañado por su asistente ejecutiva, María Elena. Señorita Delgado, saludó cordialmente a Verónica. Gracias por venir. Señor Mendoza, necesito entender por qué canceló mi boda. Tengo contratos firmados, depósitos pagados, invitados que vienen de otros países. Roberto asintió seriamente.
Entiendo su frustración. Pero me temo que hubo una omisión importante en nuestras negociaciones iniciales. ¿Qué tipo de omisión? Bueno, cuando usted presentó los documentos alegando problemas financieros con la señorita Carmen Delgado, no mencionó que la señorita Delgado es, de hecho, mi socia comercial. El color se desvaneció del rostro de Verónica. ¿Su qué? Roberto sacó una carpeta y la puso sobre la mesa. Carmen Delgado es propietaria del 40% de Hacienda San Miguel. Ha sido nuestra inversora principal durante los últimos 3 años. Todas las renovaciones que usted admiró, el sistema de sonido, la cocina gourmet, los jardines rediseñados, fueron posibles gracias a su inversión. Verónica me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Eso es imposible. Carmen es fotógrafa freelance. No tiene ese tipo de dinero. Su hermana, continuó Roberto, ha sido extraordinariamente modesta sobre su éxito. Su empresa de fotografía es una de las más rentables de la región. Pero más allá de eso, es una inversionista astuta con un portafolio impresionante. María Elena agregó, de hecho, cuando usted vino la semana pasada con esos documentos alegando problemas financieros, nosotros ya teníamos los estados financieros reales de la señorita Carmen. Su empresa reportó ganancias netas de más de 2 millones de pesos el año pasado. ¿2 millones? Verónica repitió débilmente. Y eso es solo su negocio principal, continué suavemente. No incluye los ingresos de mis otras inversiones. Roberto abrió la carpeta. Según nuestro acuerdo de sociedad, la señorita Carmen tiene derecho de veto sobre cualquier decisión operacional importante, incluyendo cancelaciones de eventos reservados por socios. Entonces, cuando usted intentó cancelar su reserva utilizando documentos falsos, María Elena añadió, técnicamente estaba cometiendo fraude contra una copropietaria del negocio. Verónica se hundió en su silla. Los documentos no eran, yo solo estaba tratando de intimidar a un empresario local para que rompiera un contrato legalmente válido, completé. Utilizando tu posición como abogada para crear documentos que presentaban información falsa sobre mis finanzas. Carmen, yo no sabía. No sabías porque nunca preguntaste. Asumiste que porque no alardeo de mi éxito, no existía. Roberto se puso de pie. Señorita Delgado, me temo que no podemos proceder con su evento. Además, debido a la naturaleza de los documentos que presentó, nos vemos obligados a reportar este incidente al Colegio de Abogados del Estado. El rostro de Verónica se puso pálido. Una investigación del Colegio de Abogados podría arruinar su carrera. Esperen, dijo rápidamente. Esto es un malentendido familiar. Seguramente podemos resolverlo sin involucrar a autoridades externas. La miré por un largo momento. Durante toda mi vida, Verónica había utilizado mi humildad y mi preferencia por la privacidad como armas contra mí. Había asumido que mi éxito modesto significaba fracaso, y había construido su autoestima pisoteando mis logros. Tienes razón, dije finalmente. Es un asunto familiar. Roberto me miró sorprendido. Habíamos discutido proceder con el reporte. Pero, continué, también es un asunto de negocios. Y en los negocios, las acciones tienen consecuencias. Me giré hacia Verónica. Tu boda está cancelada. No habrá venue alternativo disponible en Hacienda San Miguel para ti, ahora o en el futuro. Considerando que presentaste documentos falsos intentando perjudicar tanto mi reputación personal como los intereses comerciales de mi sociedad, también estás permanentemente vetada de todos los eventos en esta propiedad. Carmen, por favor. Además, continuó Roberto, estaremos enviando una carta a todos los Venus de lujo en la región explicando la situación. Será difícil para usted encontrar un lugar comparable que esté dispuesto a trabajar con alguien que tiene un historial de prácticas comerciales cuestionables. Verónica se quedó callada por un momento que se sintió como una eternidad. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. ¿Qué quieres que haga? Quiero que entiendas algo, Verónica. Durante años, has medido el éxito por cuánto puedes presumir, cuánto puedes menospreciar a otros, cuánto puedes tomar de quienes consideras más débiles. Has confundido la humildad con la debilidad y la ostentación con el logro real. Me puse de pie. Mi boda será aquí, en la fecha originalmente planeada.
Tú encontrarás otro lugar y otro fin de semana. Y tal vez, solo tal vez, aprenderás que el verdadero éxito no viene de aplaustar a otros, sino de construir algo significativo con integridad. Salimos de la hacienda en silencio. Durante todo el camino de regreso, Verónica no dijo una palabra. Yo tampoco. Había dicho todo lo que necesitaba decir. Mi boda fue perfecta. Los jardines que había ayudado a financiar lucían espectaculares bajo las luces que habíamos instalado. El chef preparó el menú que habíamos desarrollado juntos durante meses. Los invitados bailaron hasta altas horas en el salón que habíamos renovado desde cero. Verónica terminó casándose 3 meses después en un hotel de cadena en las afueras de la ciudad. Según mi madre, fue una ceremonia linda pero sencilla. La ironía no se me escapó. 6 meses después, cuando las cosas en nuestra familia finalmente se habían calmado, Verónica me pidió que nos viéramos para tomar café. Llegó sin su usual armadura de diseñador, vestida simplemente, casi humildemente. He estado pensando mucho sobre lo que dijiste, comenzó. Tenías razón. Sobre todo. Agregó azúcar a su café, evitando mi mirada. Siempre pensé que tenía que ser la mejor, la más exitosa, la que tenía control sobre todo. Cuando tú elegiste ser fotógrafa en lugar de seguir una carrera tradicional, pensé que estabas tomando el camino fácil. Y resulta que yo estaba tomando el camino más difícil, respondí suavemente. Asintió. Construiste algo real. Yo solo construí una imagen. Hoy, 2 años después, Verónica y yo tenemos una relación diferente. Más auténtica, menos competitiva. Ella sigue siendo abogada, pero ahora maneja casos pro bono para artistas y pequeños empresarios. Dice que le gusta ayudar a personas que, como yo, construyen sus sueños calladamente. Roberto y yo expandimos Hacienda San Miguel para incluir un programa de residencia artística para fotógrafos emergentes. Es mi manera de devolver algo a la comunidad que me dio tanto. Y cada vez que camino por los jardines que ayudé a crear, recuerdo la lección más importante de toda esta experiencia. El verdadero poder no viene de lo que tienes, sino de lo que haces con lo que tienes. Y a veces, la venganza más dulce es simplemente permitir que la verdad salga a la luz.